Así que Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, cuando usted lo tenga, dígame un fuerte amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, familia. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, o en su versión puede decir, ¿verdad? Otra terminología: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, no pongas a prueba el Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a la montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirle. Señor, gracias por tu palabra. Usted puede levantar sus manos al cielo y decir: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por alimentarnos, gracias por animarnos, gracias por reforzar nuestra fe, por afirmar nuestros pies en el camino, Señor. Háblanos, edifícanos y ayúdanos, Señor, a ser fieles servidores y adoradores tuyos, Padre. No de otra cosa, solamente tuyos. Háblale a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. No te sientes. Si tienes a alguien más elegante que tú al lado, al frente o atrás, dile: nuestros desiertos no arruinan nuestras convicciones. No te hagas el lindo o la linda, díselo, ¿verdad? Nuestros desiertos no arruinan nuestras convicciones. Puedes tomar tu lugar. Yo quería comenzar el sermón de esta mañana. Como ya saben, hemos estado desarrollando, esta es la segunda predicación, el segundo sermón de la serie de sermones desiertos. Comenzamos el domingo pasado. Hoy usted puede buscar el sermón a través del código QR. Hoy sí está arriba en el enlace. Discúlpenme, a veces son muchas cosas las que hacemos. Sin embargo, también lo va a encontrar en su sermón, en el chat de la iglesia. Mire, hermano, cuando nosotros nos preparamos para predicar, y digo nosotros, tanto mi esposa y yo, los demás hermanos creo que tienen la misma responsabilidad, lo hacemos con mucho temor y temblor, porque nosotros reconocemos que la palabra del Señor no es cualquier libro, que es un libro que se escribió por pocos años, 1500 años más o menos, donde cada uno de sus escritores determinaron apuntar a Cristo a través de diferentes razones y apuntar a la redención de una humanidad que estaba quebrantada. Y hoy yo quiero hablar del servicio y la adoración en el desierto. Y quería comenzar diciendo que nuestros desiertos no pueden ser excusa para arruinar nuestras convicciones. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces nosotros pensamos que nuestras convicciones dependen de nuestros escenarios. No, hermano. La iglesia fue diseñada para que, sin importar dónde estuviera, mantuviera sus convicciones. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? La Biblia establece que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Por lo tanto, sin importar cuán cerca estemos del fuego, mis convicciones no cambian. En palabras de Pablo podríamos utilizar Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes.
Sin embargo, esta historia, que es muy complicada, hermano, porque es una historia donde muchos teólogos, ¿verdad?, dicen, ellos mismos establecen, yo no tengo una contestación para esto, pero podríamos pensar en esto. Por ejemplo, Van Hooser, que es uno de los teólogos más importantes de este tiempo, trabaja el tema de la tentación de Cristo y otras personalidades importantes a nivel teológico y académico. Pero yo quiero que hoy no nos enfoquemos tanto en cuán grande era la carne de Jesús o cuán pesada era, sino en lo práctico del texto. Porque hay mucha gente que sabe lo que significa el hebreo y el griego, pero no saben cómo aplicarlo a la vida. Y lo importante del texto sagrado no es cómo nosotros utilizamos, ¿verdad? Podemos ser muy versados en el proceso de poder predicar si nosotros no buscamos las cuestiones prácticas de lo que dice la Biblia. Jesús fue llevado ¿verdad?, desde el Jordán, donde fue bautizado en las tierras altas y adyacentes por la dirección del Espíritu, y es que este fue llevado, ¿verdad?, por el mismo Espíritu. La Biblia establece que no fue llevado por Satanás al desierto, sino que el Espíritu lo toma y lo lleva. Así que Jesús fue de una experiencia gloriosa, donde escucha la voz de Dios diciendo en su bautismo, este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia, a una experiencia difícil. ¿Cómo es que Dios permite, después del bautismo y de ver la paloma bajando, una experiencia de tentación? Usted sabe que es hermoso de este texto cuando nosotros lo leemos completo, que la misma presencia plena de Dios y activa capacitaba a Cristo para vencer la tentación. Dios nunca te lleva al desierto para ser derribado. Lo voy a volver a repetir. Dios nunca te lleva al desierto para ser derribado, sino que nos lleva y se queda con nosotros allí. Estás pasando por un momento duro, Dios se queda contigo. Pasaste un momento duro en el trabajo, Dios se queda contigo. Estás pasando un momento de crisis, Dios se queda contigo. Tienes ansiedad, Dios se queda contigo. Estás deprimido, Dios se queda contigo. Perdiste la fe, Dios se queda contigo. Te traicionaron, Dios se queda contigo. Hablaron de ti, Dios se queda contigo. Por eso es tan importante que nuestras convicciones no sean derribadas por nuestros desiertos, porque los desiertos van y vienen, pero nosotros hemos sabido en quién hemos creído. ¿Dios permite días difíciles? La contestación es simple: sí. Ay, no, es que yo pensaba que como yo ahora oro mucho, estoy viniendo los domingos a las 9 de la mañana a orar, me levanto temprano. Dios permite días difíciles. Y según algunos biblistas, la palabra empleada para diablo o diablos, que significa calumniador y acusador, en la Septuaginta se utiliza también como Satanás o adversario. Y es importante que nosotros estemos pendientes, porque hay gente que quiere tratar de decir, no, eso de Satanás es una cuestión mitológica, eso también aparece en otros escritos, y entonces porque también aparece en las religiones griegas y en las religiones de allá y en las religiones babilónicas. Nuestra iglesia sigue creyendo que existe un Dios, existe un diablo, pero que el diablo ha sido vencido en la cruz del Calvario por la obra redentora y poderosa vicaria de Cristo. Por eso aquí no hacemos mucho énfasis en el diablo y en sus poderes, porque nosotros reconocemos que Dios le ha vencido. Sin embargo, también la Biblia tiene muchas referencias a la existencia del príncipe del mal. Y Mateo tiene muchas, Juan tiene un montón, Hechos también tiene, y en Apocalipsis es, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto esta película, a mí me gustan mucho las películas de la mitología, que Clash of the Titans, ¿verdad? Ese encuentro de los titanes. En Apocalipsis nosotros vamos a ver ese encuentro del Todopoderoso con el príncipe del mal. Pero lo que pasa es que en la película de Clash of the Titans, cuando usted fue al cine y se sentó a verla, usted dijo, vamos a ver qué pasa. En la otra escena ya nosotros sabemos quién gana, porque Él es vencedor. Amén. Así que, por otra parte, la palabra tentación en el Antiguo Testamento es una conjugación que significa probar la armadura.
Así que la misma palabra que se utiliza para tentación puede ser utilizada en diferentes versos, en diferentes ocasiones, para señalar o apuntar hacia alguien que está siendo probado por Dios o alguien que está siendo tentado por el diablo. En Génesis, en la narración de Eva, se emplea esta palabra cuando dice: me engañó y comí. El primer Adán, la creación, lo creado, las criaturas se enfrentan a lo mismo que Cristo, y es allí donde se encuentran con el problema humano. Yo quiero ser igual a Dios. Pero según A.T. Robertson, que es un experto, específicamente trabaja mucho el tema del griego en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, emplea la palabra para tentación en el texto, que significa seducir hacia el pecado. Y esa me encanta. La palabra tentación no quiere solamente implicar que tú caigas, es que te quiere seducir, llevarte por el camino para que peques. No solo para que peques, sino para que te acomodes al pecado. ¿Está aquí conmigo? Así que la tentación de Jesús es una contraparte de la tentación del Edén. Es la otra cara de la moneda. Parece en el Edén que Dios pierde, pero en Cristo Dios revela otra vez que es victorioso. Mira, hermano, le voy a explicar por qué Dios no puede confiarnos todo a nosotros. Porque somos humanos. Y cuando Él le confió la mayordomía de todo el Edén, de todo lo creado, al hombre y a la mujer, tuvo un gran problema. Que el hombre no quería ser mayordomo, el hombre quería ser el dueño. Míreme, por favor. Tú y yo no somos los dueños de la iglesia. El príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, no tiene una denominación. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que está sentado en un trono alto y sublime. No, que yo tengo tanta experiencia que me leí 4 libros y Él sigue siendo el pastor de los pastores. Es que fui al seminario y Él sigue siendo el pastor de los pastores. Es que tengo tanto reconocimiento, tengo la agenda llena y Él sigue siendo el pastor de los pastores. Eva y Adán sucumbieron ante la tentación de ser igual a Dios. Sin embargo, en el desierto, Dios mismo proporciona un nuevo Adán para derrotar al infierno. Ay, Dios mío. Ahora bien, es importante que nosotros no olvidemos en el proceso. Entonces Jesús podía pecar. Y eso es una pregunta que se hace un montón de teólogos. Y mire, hermano, yo todavía no tengo un PhD. No lo voy a buscar porque estoy viejo ya para eso. Pero muchos de los biblistas y teólogos están estableciendo que literalmente esta gente lo que establece es algo: Cristo no podía pecar, y es lo que ellos llaman la impecabilidad de Cristo. Non possee peccare en latín. No posee pecado. Era 100% humano y 100% Dios. Hay un misterio en cómo esas dos cosas, esas dos naturalezas se unen, pero los teólogos y los biblistas establecen que no conoció pecado. Así que es importante que veamos, iglesia, que es el Espíritu quien lleva a Jesús al desierto. El Dios victorioso escoge un lugar árido para realizar un acto contundente. ¿Cuál era el acto contundente? Una sombra de lo que habla Juan en Apocalipsis. Toca a alguien y dile: Dios no ha terminado. El acto contundente de Dios está enmarcado en que Dios, mire, hermano, Dios no va a ganar, ya Dios ganó. Lo repito, Dios no va a ganar, ya Dios ganó. Y quiero explicar esto y quiero detenerme aquí. Adán y Eva presentaron algo que nosotros presentamos mucho: el corazón rebelde. Yo no quiero comer de eso para ser inteligente. Yo quiero comer de eso para ser igual a Dios. El corazón rebelde nos asesina en el desierto. Pero el corazón sumiso a la voluntad del Señor nos da la capacidad de ser renovados, afirmar nuestra fe y seguir creyendo la palabra del Señor.
Fue tentado en todos, como dice Hebreos capítulo 4:15, igual que nosotros, pero sin pecado. Non posee pecare. Y esto significa que Él enfrentó toda tentación posible, pero también implica que Él podía vencer toda tentación posible. Y Él, Cristo, lo hizo con los mismos recursos que están a nuestro alcance. Con la presencia y acompañamiento del Espíritu en la vida del creyente. Yo no soy Jesús, claro que no. Nunca llegaremos a esa medida. Sin embargo, tenemos lo mismo que tuvo Cristo: la presencia del Espíritu en nuestros desiertos. Y aunque los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hacen hincapié y presentan la tentación de Jesús, es importante establecer que Mateo es el único que logra situar la tentación en tiempos de Jesús, el entonces, el tota en griego, y un lugar en el desierto, el Heremón. Esta pudiese ser el área donde Juan el Bautista predicaba. Muchos teólogos piensan que esta área donde Cristo fue tentado era la misma área donde Juan el Bautista decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ustedes saben que yo descanso, hermano y hermana. Cuando nosotros, voy a hablar por mí, cuando a mí me llegan días duros, lloramos. Todo el mundo llora, todo el mundo se frustra. Sin embargo, lloro pero no me quito. Por una sola razón: porque descanso en que el mismo Espíritu que acompañó a Jesús también nos acompaña a nosotros. ¿Usted está aquí? Mi descanso no está puesto en la terapia. Mi descanso está puesto en que el Espíritu me acompaña. Jesús va al desierto, impulsado por el Espíritu, para hacer algo espiritual. Jesús no fue a una fiesta, Jesús fue a ayunar. ¿Y por qué Dios permite que el diablo se meta en medio del proceso del ayuno? Vamos a ver en unos minutos. Jesús está haciendo la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no nos exime de tentaciones. Los ministerios pueden ser el camino a la tentación. ¿Usted está aquí? El corazón rebelde a veces se desarrolla en el liderato, porque pensamos que Dios ya ha terminado con nosotros. ¿Qué es un corazón rebelde? Pensar que ya no necesitamos de Dios. Y esto es una pregunta que todos necesitamos contestarnos. ¿Por qué Dios lo permite? Y yo tengo que decir que no tengo una respuesta para eso. El término tentar, que significa básicamente probar, examinar, y el contexto determina si la intención es probar para hacer caer en pecado o probar para demostrar el carácter. A veces Dios te lleva al desierto para probar tu carácter, y a veces Dios permite que el infierno se acerque un poco también para probar tu carácter. Porque es en el carácter donde descansan nuestras decisiones, porque el carácter se forma por nuestras, no solamente por lo que alguien me enseñó, sino también por los modelos que tuve, los pastores que yo tuve antes, pero también por mi formación familiar, por mis afiliaciones políticas, por mis ideas fundamentales, van formando el carácter. Y a veces pensamos que lo sabemos todo y Dios nos dice: pues te voy a llevar al desierto. No lo aprendiste en Mizpa, pero lo vas a aprender en el desierto. No lo aprendiste en el seminario, pero lo vas a aprender en el desierto. No lo aprendiste en la escuela bíblica, pero lo vas a aprender en el desierto. Porque Dios utiliza los desiertos como escuela para nuestra fe. ¿Cómo estamos creyendo hoy? El ayuno, Moisés ya lo había practicado. Éxodo capítulo 34, versículo 28. No es una cuestión nueva en la Biblia, sino que Jesús va al desierto para tener comunión con el Padre. Jesús va al desierto para presentar la adoración. Y el maestro tenía muy claro cuál era su deber y su responsabilidad en la historia de la humanidad. Él estaba en la tierra para ser un adorador y para ser un servidor de quien le había llamado y enviado. ¿Tú estás claro de quién tú eres?
Tú estás clara de tu identidad. Tú realmente conoces lo que tú eres. ¿O necesitas una posición para ser alguien? Escuche bien, iglesia. Hay que establecer que el tentador se acercó a Jesús cuando tenía hambre. Y tener hambre es una muestra de la humanidad de Jesús. A Jesús, mira hermano, si Jesús hubiera sido puertorriqueño, hubiera pedido: yo quiero arroz. No lo hubiera tentado con pan. Mira, no, yo quiero arroz con habichuela. Y si puede ser con bistec o carne guisada, mucho mejor. Ya usted sabe por qué el pastor está así. Usted sabe por qué en el texto habla del hambre de Jesús. Porque esto hace referencia a nuestros cuerpos quebrantables y vulnerables, a nuestro corazón quebrantable, que es vulnerable, que podemos ser a veces abrazados y arropados por la ansiedad, por el miedo. Ayer yo estaba dando una conferencia en una iglesia de nuestra denominación en Toa Alta, hermano, bastante lejito, y le pregunto a las líderes que están allí. Estoy trabajando con los líderes, algo bastante práctico, y yo le digo: ¿cuáles son las cosas que evitan que nosotros podamos servir? Y ella dijo: el miedo. Habló del miedo con miedo. El hambre, según los científicos, es la manera en que nuestros cuerpos nos avisan que es hora de buscar alimento, que es hora de comer, que es hora de darle continuidad a la vida. Es ese instinto muy poderoso que se genera en el cerebro cuando el cerebro detecta cambios en los niveles de hormonas y nutrientes en la sangre. El cerebro sabe que algo falta. Pero aquí es que viene lo bueno. No todos y todas reaccionamos igual al hambre. Algunos lloran. Yo he visto gente llorando porque tiene hambre. Reaccionan distinto. Su cerebro funciona distinto. Hay otros que se ponen de mal humor. Porque veo gente mirando para el lado aquí. ¿Qué pasó? Y presentamos diferentes reacciones a la hora de tener hambre. Nota ansiedad, hay gente que tiembla, hay gente que tiene situaciones con el azúcar, que puede desmayarse, pero todos reaccionamos distinto al hambre. Y el enemigo es muy estratégico. Él sabe cuando tienes hambre. Él sabe cuando tu espíritu lleva tiempo sin alimentarse. Llevas tiempo viniendo a la iglesia pero sin alimentarte. Llevas tiempo sin orar. Él sabe cuando tienes hambre. Él sabe cuando tu desierto te ha ido quebrantando poco a poco, arruinando tu fe y creando un corazón rebelde. Él sabe cuando tienes hambre. Pero Él también sabe cómo tú reaccionas. Si reaccionas llorando. Y mira, hermano, hay gente que vive toda la vida llorando y olvida el gozo del Señor en su vida. Ay, pastor, es que usted es insensible. No, la Biblia dice que hay tiempo para llorar, pero hay tiempo para reír. Que hay tiempo para plantar, pero también hay tiempo para derribar. Y algo que este pastor no va a hacer es que nunca le va a permitir a ninguna ciencia por encima de la Biblia dirigir lo que dice la palabra. ¿Creemos en la ciencia? En todas. En lo que no creemos es en la falta de autoridad de la Biblia. La Biblia es suficientemente regla de fe y conducta de la iglesia. Nuestras debilidades pueden generar en nosotros que tomemos decisiones equivocadas, que nos desviemos de lo que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero que usted entienda algo, iglesia, por favor, míreme. El enemigo es padre de mentira. Toda mentira se genera con la obra del diablo. Toda. Porque en toda mentira a veces nosotros queremos guardar las cosas, pero no nos damos cuenta que poco a poco nos vamos autodestruyendo y autosaboteando. Y a lo mejor alguien puede decir: no, es que el pastor está predicando eso por mí. Yo quiero que usted sepa, hermano, que hace rato yo tenía esta serie diseñada y la de septiembre ya está lista también. Que si algo de esta palabra está tocando tu corazón, está tocando tu espíritu, permite que la palabra tenga un efecto en ella. El enemigo está buscando, tentante, y mira para acá, con medias verdades.
Pero yo quiero también que tú entiendas que en el desierto se sobrevive creyendo en la palabra, afirmándote en la fe. Cuidado a quien escuchas, cuidado a quien texteas. ¿Sabes por qué? Porque de la misma manera que Dios sabe lo que estás hablando, el enemigo es estratégico en los procesos de tu vida. Cuando te encuentras murmurando, te da un izquierdazo y vas al piso. Porque las murmuraciones se generan entre medias verdades, y toda media verdad es una mentira. Estoy usando medias verdades. ¿Qué le decía el diablo a Jesús? Le decía: oye, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate, convierte estos panes en piedra. Pero Jesús le contestaba con la verdad. No, la Biblia dice, las Escrituras dicen lo siguiente. Hoy nuestros desiertos son distintos, tienen distintas formas, ansiedades, momentos personales que nos estremecen. Y hoy nosotros vivimos consumiendo muchas redes sociales y contenido. Usted no ha sentido momentos dados que su cuerpo dice: no puedo ya, tengo que apagar Facebook. Tengo que apagar Facebook, tengo que apagar las redes. Porque es que en medio de eso, de nuestros desiertos, Satanás, al igual que con Jesús, es sutil. Satanás nos dice: oye Jesús, mano, si tú supieras lo que yo te voy a dar, tú eres bien chiquitito. Satanás no le dijo a Jesús: tú eres bien chiquitito, no, tú eres el Hijo de Dios, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres maravilloso, majestuoso. Satanás es astuto al momento de atacar nuestras mentes. He knows what you like. Él sabe lo que te gusta. Y a veces ni nosotros mismos sabemos lo que nos gusta. Pero si hay algo que le gusta al ser humano, es la adulación. Qué grande, qué importa, qué lindo predica, qué bien lo hiciste. Nosotros no decimos que nos gusta eso, pero cuando nos dicen eso, sabía, me lo imaginaba. Ya yo sabía, no tienes que decirme. El mayor deseo del enemigo es robarte la comunión. Y mira para acá. Y el propósito por el cual fuiste creado. ¿Cuál es mi propósito? Ser un servidor o servidora, o ser un adorador o adoradora. Mira lo que te voy a decir bien. Sube la guardia. Estás en tu desierto. No pierdas la capacidad de estar pendiente a lo que está ocurriendo. Cuidado lo que estás escuchando, cuidado lo que te dijeron, porque es en medio de esos procesos de desierto y de murmuración donde Satanás hace estragos con la gente. La gente no deja de ir a la iglesia de un día para otro, no se apartan de Jesús de un día para otro. Es que hace tiempo Satanás venía bregando con cosas del corazón. ¿Y sabes dónde empieza a veces Satanás? Por WhatsApp. Gualesca, ¿tuviste lo que dijo Radamés? O Mayra, ¿tú viste lo que dijo Cristal de ti? Te voy a explicar una estrategia que tiene Satanás. Siempre te vas a enterar de todo lo malo que la gente dice de ti. Nunca nadie te dice lo bueno. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que Satanás siempre busca la manera de que tú te enteres de lo que alguien dice, y a veces te lo dice, ¿verdad? Si fuera Maduro diría que el pajarito de Hugo Chávez se lo dijo. Pero a mi mamá, yo no sé, mi mamá, un pajarito me dijo, yo quisiera conocer ese pajarito. Siempre le decía algo. Que estés en el desierto no significa que debes estar derrotado. Aún en el desierto, el Espíritu Santo hace provisión para tu vida. El tentador usa la expresión: si eres el Hijo de Dios. ¿Qué hace él? Usa el título de Cristo. Oh, pero tú eres el líder de la iglesia. Tú eres el pastor. De aquello, lo otro, haz lo que te dé la gana.
Las dos primeras tentaciones se dirigen a probar la veracidad de ese título, desafiando a Jesús a mostrar que la proclamación bautismal era fidedigna, que era definitiva. Escucha bien esto, iglesia, porque es importante. La lucha de Jesús no fue algo externo, no era algo de afuera, era algo interno, en su corazón. Algo que el enemigo intenta con Jesús es usar medias verdades de su identidad. Si eres el Hijo de Dios, y luego el enemigo usa su identidad para que peques, para tratarte de llevarte o tratar de llevarte a lugares altos. El diablo le dijo, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, hizo que se pusiera de pie. Varias cosas y voy terminando. El diablo lo llevó a un lugar de espiritualidad. El diablo no lo llevó a un party. El diablo no lo llevó a la fiesta de Jerusalén, del party de cierre del mes. El diablo lo llevó a la espiritualidad. Es que yo he sentido que el pastor, mira, es una ira, yo sentí que... Porque así es que empezamos las cosas. Con el yo sentí, con espiritualidades falsas, con cosas que no son reales. Pues aquí no hay espacio para sentir, aquí hay espacio para convicciones. Porque Jesús nunca le dijo a la gente, yo sentí. Dios dice esto. Él usa palabras espirituales para seducir el corazón. En el desierto las intenciones del corazón se revelan. ¿Está conmigo? La vida cristiana no se trata de las luchas y las victorias, sino que desde el principio hasta el fin estás en una carrera que puedes parar, pero no puedes retroceder. Lo repito, que puedes parar para llorar, para sanarte. Te quebrantaste, te detienes. Señor, trata conmigo, trabaja con mi corazón, trabaja con lo que hice, trabaja con mi caída. Pero me detuve, pero no camino hacia atrás. Estoy firme y en mi desierto tienes que entender algo. Debes mantenerte peleando y en resistencia. ¿Por qué usas la palabra resistencia? Porque el texto sagrado dice algo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Repréndelo. La Biblia no dice repréndelo solamente. O sea, tú ves gente, reprendo al diablo, pero cae lo que él quiere. Y dan 4 gritos en el micrófono y se acabó el diablo. Mira, hermano, a veces yo me imagino al diablo riéndose de nosotros en nuestros cultos y las cosas que hacemos, y echamos aceite y traemos cosas y banderas y no, porque los colores. Mira, hermano, eso no es verdad. La verdad bíblica es la siguiente: resistid al diablo y de vosotros huirá. Resistid al diablo y de vosotros huirá. La carrera de Jesús no era ser grande e importante. La carrera de Jesús era ser un adorador. La carrera de Jesús era ser un servidor en el desierto. Y yo quiero cerrar diciéndote que la mía y la tuya no son distintas. Que tu carrera no es ser alguien importante. Que tu carrera no es ser ministro o ministra. Que tu carrera es ser un servidor. Jesús cerró esa conversación. No lo cerró con un culto, la cerró con afirmaciones de la palabra. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adorar al Señor tu Dios y servirle solamente a Él. En el desierto te voy a adorar, en el desierto te voy a servir. Y aún con puertas cerradas. Mira, hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta que ese momento duro es el momento para no rendirnos, porque estamos a punto de pasar el desierto. Estamos, mira, ahí, a punto. En ese desierto de Ica, en Perú, usted ve que todo es desierto. Y usted dice, esta gente sigue y sigue y no se ve el bendito oasis ese. Y yo loco por salirme del carro ese porque me da como tensión. Y uno dice, ¿cuándo voy a llegar al oasis? Y lo que faltan son segundos. A lo mejor estás en la cuesta de tu desierto y lo único que ves es arena, no ves nada más. Pero el Señor te está diciendo, tranquilo, que ya estás a punto, tranquila, que estás a punto para ver lo que Dios dijo que verías.
Los músicos conmigo en el altar, por favor. Yo quiero decirte algo importante. Y yo quisiera que este himno que vamos a cantar hoy, ministerio de oración, por favor, se convierta en un himno de la iglesia. Te voy a explicar por qué. Porque aún en tus desiertos Dios proveerá la palabra para que ganes. Yo no estoy diciendo que no vas a llorar. Estás en el desierto, estás, mira, como decimos en Humacao, en la guinda. Y perdone la palabra ¿verdad? Folclórica. Ahí en la jarda de ese desierto y dices, no veo nada, no pasa nada. Pero es ahí donde Dios provee. Y a veces yo solamente quiero que pienses en esto. Ponte de pie en esta hora, porque si te veo sentado me dan ganas de seguir predicando. Y tú estás ahí, mire hermano, en esa jarda, ahí subiendo. Y yo quiero que usted piense en algo. Mire hacia atrás. Piense en las veces que usted estuvo a punto de rendirse. Y de un segundo a otro, de un minuto a otro, todo cambió. Te voy a explicar qué pasa en los desiertos. En los desiertos de ansiedad de la gente buscan otras cosas que puedan cubrir y darle gozo momentáneo. Empiezan a usar drogas. Empezamos a tener amistades que no son necesarias. Empezamos a hacer cosas que no necesitamos, a ver cosas que no necesitamos, a tener conversaciones, porque Él sabe cómo ir destruyendo. Él sabe en qué punto puede destruirte. Pero ese mismo punto de inflexión es donde Dios se glorifica o las tinieblas ganan. Pero ¿sabes de quién está la decisión? Tuya y mía. Pero hoy yo quiero cerrar este culto. Y yo le voy a pedir a la pastora que pase aquí conmigo al altar. Le voy a pedir a los miembros de la Junta de Gobierno de la iglesia que pasen conmigo al altar. Y esto no se los dije a ninguno, pero vamos a hacerlo porque el Señor me dio una instrucción esta mañana. Mientras hacía el café, peleaba con los perros, Dios hablándome. No es fácil la vida. Vamos a orar por provisión. Yo quiero darle las gracias a la gente que se conecta a través del live, que ha estado con nosotros en este día. Nos sentimos privilegiados. Si estás en Puerto Rico, te esperamos en casa. Gracias por estar con nosotros aquí.